Buenos Rosemary, días, Zaida, encantada de saludarte. igualmente, bueno, es para nosotros. Me avisas apenas empezamos. Ya, Póngale silencio total. ya pueden Bien. empezar. Muy buenos días, eh, respetada y apreciada escritora panameña, muy reconocida en este ámbito de la literatura y esperamos que hoy pueda usted eh, despejar algunas inquietudes que tienen los estudiantes con respecto a la obra que están leyendo, El Maestro de los Sueños, y este selecto grupo pues se ha preparado para disfrutar de esta interacción con el escritor, que una vez que se leen cada una de las obras es tan enriquecedor poder realizar este convivio, esta videoconferencia. Le agradecemos eternamente ese compromiso que tiene con sus lectores y aquí estamos para apoyarla siempre. Muchas Feliz día. gracias. Muchas gracias, querida Zaida. Yo quiero decirle a los estudiantes que busquen, yo después pongo el video editado, le quito los silencios, que busquen en YouTube, aunque yo le voy a mandar a Pilar el enlace a la profesora Zaida, pero pues la profesora Zaida tiene mucho trabajo, que Pilar se encargue en compartir. Y si no lo puede, les llega, ustedes lo que van a hacer es buscar en mi canal Rosmarie Tapia, escritora. Se suscriben, ven el video y le ponen me gusta, porque el grupo anterior tiene varias visitas. Así que yo voy a decirle al final a Zaida cuál fue el grupo ganador en ver, porque al final del video yo les voy a poner la canción que yo hice del Maestro de los Sueños. No se la voy a poner ahora porque viene otro conversatorio del Maestro de los Sueños, la que yo hice, el argumento y con inteligencia artificial la música. Así que adelante. Muy bien, gracias. Va a ser la introducción. Sí, yo voy a hacer la introducción. Ok. ¿Cómo surge el Maestro de los Sueños? Yo escribí Los Anheles del Olvido hace como casi 20 años y una señora me dijo, lectora, creyendo que el personaje era real, era un personaje de ficción basado en una investigación. ¿Qué fue de la vida de Mongutito? Y yo me acordé que ese niño iletrado que aprendió a leer y a escribir a los 12 años tenía un gran sueño, ser maestro. Y de ahí surge el maestro de los sueños. Tienen autonomía. Ustedes pueden regresar a la novela para ver la infancia de Mongutito o pueden leer nada más El Maestro de los Sueños, porque yo hago la serie con autonomía, para no obligar al lector a leer si no lo desea. Si lo desea y quieren saber cómo Mongutito tuvo ese sueño, entonces El Maestro de los Sueños, que pueden conseguirlo con la misma profesora o en la librería cultural que la vende. Adelante. Eh, Muy buenos días. Mi nombre es Eitan Marcus. Mi primera pregunta es ¿qué rutina o ritual usted usa para escribir? Porque bueno, sí. Esa es una buena pregunta, es pregunta de escritor. El escritor que no tiene rutina no completa una obra. Más que una rutina es un ritual. Usted no va a escribir cuando tiene ganas. Ah, no, siento en la computadora cuando la inspiración me visita. Le tengo una mala noticia, la inspiración no visita a los vagos. Usted tiene que escribir aunque no tenga ganas, aunque se sienta mal. Usted mientras está escribiendo, entonces la inspiración se posa sobre su hombro y le susurra al oído. Gracias. Muchísimas gracias. Mi segunda pregunta es si hubo algún maestro o profesor que la haya marcado o inspirado a seguir este camino como escritora. Mi profesor de español, Roberto Carrizo, él me hizo amar la literatura cuando nos enseñó a analizar una obra. Y a partir de ese momento, que yo tenía como 15 años, yo dije, yo voy a ser escritor. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy buenos días, respetada señora Tapia. Mi nombre es Ismael Cartaya y mis preguntas son, primero, ¿en qué le inspiró a escribir el personaje de Mongotito? O si se inspiró de una persona de la vida real para escribirlo. Mire, esa pregunta porque viene desde Los Ángeles del Olvido. Yo estaba en Chitré, llega un niño
que es el personaje secundario, Jairo, hasta le puse el mismo nombre, me dijo que quería trabajar de lo que fuera, porque si no trabajaba no podía ir a la escuela. Entonces, cuando yo no soy incapaz de poner a un niño a trabajar, pero sí le di lo que conversé y le regalé el dinero que él le pagaban por cualquier trabajo. Pero cuando conversé con mi cuñada Aileen, ella me dijo en tono, sí, en un campo donde ellos tienen la finca, hay un niño de 12 años que no sabe leer ni escribir. Y ahí nace el personaje de Mongutito, a través de Jairo, que yo lo llamo en la novela el niño del amor. Muchas gracias. Mi segunda pregunta es si se basó en una tragedia real para el derrumbe de la escuela. No, lo que pasa es que cuando yo veo las tormentas tan inclementes, yo pienso en las escuelas rancho. Miren que en la portada, yo hice la portada con inteligencia artificial y puse la descripción del maestro Manuel y miren qué guapo salí. Pero la escuela la quise poner así porque una escuela así no soporta una tormenta. Entonces, una crítica de manera contundente. Si construimos escuelas fuertes, no hay tormenta que la derribe. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Pilar Charles y mis preguntas para usted son las siguientes. En la novela se refleja la esperanza de cambio en las comunidades rurales a través de la educación y la tecnología. ¿Cree usted que esa transformación es posible hoy en Panamá o es una visión idealizada? No, yo lo creo firmemente y ya estamos dando los primeros pasos. No voy a decir la propaganda del gobierno con paso firme, nada que ver, pero sí estamos dando pequeños pasos hacia allá. Lo que pasa es que hay personas que se resisten al cambio y esas personas son un obstáculo. Lo único que no cambia son las piedras y el cambio es la constante en nuestras vidas. Y si tenemos determinación y coraje, vamos a alcanzar. No es utopía, porque la gente dice, eso es una utopía, pero la utopía nos permite avanzar, dar pasos hasta realizar el sueño del maestro. Y mi última pregunta para usted sería que el maestro Manuel en su novela actúa como un agente de cambio pese a las dificultades. ¿Considera que los docentes rurales en Panamá tienen hoy las condiciones para hacerlo? Sí, porque más que las condiciones se necesita valentía, determinación, coraje y no rendirse. Acuérdense que cuando él se sienta en el suelo a ayudar, a llorar, Manuel le da la mano y dice, no te rindas, hijo, porque siempre necesitamos una mano amiga que nos apoye en momentos de tragedia y que nos diga, tú puedes. Muchas gracias por sus respuestas. Buen día, señora Rosmarie Tapia. Es un honor poder conversar con usted y conocer más sobre su novela, El Maestro de los Sueños. Mi nombre es Joanny York. Mi primera pregunta es, ¿cuál fue el mayor desafío que enfrentó al escribir esta novela y cómo lo superó? Bueno, el mayor desafío fue cuando la tormenta derribó la escuela. Yo quería que la escena fuera impactante sin llegar a un dramatismo absurdo. Y eso me costó. Pero entonces yo visualicé a un maestro llorando sobre una escuela derrumbada y dije, ¿qué necesita aquí? La mano que siempre lo apoyó de niño, Erasmo. Entonces, esa fue para mí mi mejor escena. Y esa fue para mí como un punto de inflexión. De ahí en adelante, la novela se expande. Gracias. Listo. Mi segunda pregunta es, ¿cómo espera que este libro influya en los jóvenes lectores panameños en cuanto a la importancia de los valores y los sueños personales? Yo estoy segura que va a influir porque todo el mundo queda amando a Mongutito, a ese niño que se esforzó tanto por realizar su sueño. Y tal vez en el fondo de su corazón ustedes tengan un sueño que arrinconaron. Es hora de luchar por él. Muchísimas gracias por darnos a nosotros los jóvenes a conocer estas perspectivas que no muchos conocemos y averiguarlo en esta gran obra. ¿Cómo Muchísimas no? gracias. Gracias a todos ustedes.
Buenos días, un placer conocerla, señora Tapia. Eh, Tengo unas preguntas para usted y la primera, mi nombre es Valeria Rodríguez. La primera pregunta ¿es María el conducto emocional del lector o representa ella la resiliencia silenciosa de la comunidad? Repíteme la pregunta, por favor. ¿Es María el conducto emocional del lector o representa ella la resiliencia silenciosa de la comunidad? Es la resiliencia silenciosa. Ella representa una mujer que a pesar que en la novela anterior se equivocó, corrige, sigue adelante y saca su familia, la educa en valores. Entonces sí, la captaste muy bien. Y mi segunda pregunta sería, ¿cuál era el sueño de Monguito y cómo se vio forzado a convertirse en un héroe ante la destrucción de la vieja escuela de Santa María? El sueño de él era ser maestro, pero el maestro rural, yo viví 46 años en Chitré, conozco la realidad de de los campos y el maestro rural es el que resuelve todos los problemas, porque hay comunidades que no tienen ni sacerdote ni pastor, sino que van una vez a la semana a dar misa. Entonces el maestro se convierte en ese consejero, en ese héroe anónimo, y yo quise sacarlo de ese anonimato y decir, miren con todo lo que hace un maestro. Y aquí en la capital también, porque cuando un niño le maltratan a la mamá, ¿a quién cree que se lo dice primero? A su maestra. Entonces, el maestro, el profesor, es ese consejero que nunca, nunca te va a decir, estoy ocupado, no puedo escucharte. Entonces quise hacerle ese homenaje. Claro. Muchas gracias, señora Tapia. ¿Cómo no? Cuando yo hago así es para darles un abrazo virtual. Buenos días, señora Tapia. Un gusto hablar con usted. Mi nombre es Marianca. Y entonces le estaré preguntando dos preguntas. ¿Por qué decidió incluir los detalles de la vida personal y de las emociones de los padres y estudiantes? Porque el maestro se involucra en todo, que inclusive puede evitar el femicidio. En este caso no lo pudo hacer porque era un hombre muy violento y cuando llegaron, llegaron tarde. Entonces quise tocar ese tema tan árido como el femicidio, porque a veces nosotros podemos salvar la vida de un vecino. La denuncia puede ser incluso anónima, porque tú no vas a querer que ese hombre te busque machete en mano. Entonces denuncias anónimos, llamas a la policía y salvas una vida. Entonces yo quise incluir toda una gama de problemas, porque la novela se desenvuelve a través de los conflictos y la novela nos enseña a comprender la vida. Enseña a muchas mujeres que tienen que decirle ya porque se juegan la vida y dejarlos. Entonces todo eso se aprende a través de la narrativa. No tiene que pasarte. Bueno, Entiendo. ¿Y por qué decidió mostrar tanto las adversidades como los logros de la comunidad? porque eso es la vida. La vida es eventos agradables, desagradables, tragedias, felicidad. Es una cadena de eventos y depende de cómo tú enfrentes la adversidad, porque en la adversidad muchas veces está la semilla de la felicidad. A veces te pasa algo malo y tú no lo entiendes y después dices, esto me pasó para que yo aprendiera, porque el dolor es el mejor de los maestros. Muchas gracias por su tiempo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Natalia Peña y quisiera preguntarle qué personaje de la novela le resultó más difícil de escribir y por qué. El personaje más difícil fue Mongutito, porque Mongutito lo resolvía todo. Mongutito era un ser que todo, a mí me dijo una maestra, si tú me presentas al maestro de la portada, yo se la mando a todos mis estudiantes, era guapo, era un ser bondadoso, era un ser empático y a pesar de que pasó tanto trabajo en la niñez, salió adelante, porque los obstáculos lo hicieron más fuerte. Entonces, ese es mi personaje favorito. ¿Y qué mensaje personal ocultó y quiso transmitir a través de la vida de Manuel
que quizás los lectores no noten a primera vista? ¿Manuel padre o Manuel hijo? Manuel padre. Manuel padre era un hombre recio. Aprende a leer cuando ya era un adulto porque Mongutito quería comentar sus libros de cuento con él. Y los niños siempre consiguen lo que quieren. Entonces Manuel era ese padre de familia fuerte pero comprensivo. Acuérdense cuando el hombre se pone violento, que le dice al hijo, lo suyo es enseñar, lo mío amansar bestias salvajes. Entonces era un hombre fuerte, pero un hombre con principios. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días, soy Jorge González y quería hacerle mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el mensaje central que desea transmitir a los jóvenes lectores a través de esta novela? Que no renuncien a sus sueños. No se los comenten a muchas personas, porque hay personas que se le pudrieron sus sueños y son especialistas en desilusionar a personas muy cercanas que los quieran y los apoyen, pero rescaten porque todos en el fondo del corazón tenemos un sueño. La segunda pregunta sería, ¿de casualidad tiene algún otro proyecto literario en mente después de El Maestro de los Sueños? Sí, tengo un proyecto en mente para la novela del otro año, pero es una sorpresa. Denos solamente una pista, el nombre, por lo menos algo. El personaje es un joven como de 14 años, 14, 15 años, y ya ahí termina. Está Ya, bien, vamos a no les dejarlo así, aviso. pues. Gracias, gracias. Muy buenos días, un placer conocerla y poder estar aquí con usted. Mi nombre es Eri García y mi primera pregunta sería, en la novela, en la obra, el tema principal son los sueños. Siguiendo esta línea, para usted, ¿qué representan los sueños en la vida personal de las personas? Bueno, mira, en la vida personal mía, el sueño era ser escritora y lo logré. 30 novelas. Entonces, para mí en una persona, los sueños es esa aspiración día a día de ir construyendo un futuro mejor, realizar tus metas, tus proyectos. Eso hay que rescatarlo. No podemos tener una sociedad de conformistas que dejen pasar los días sin aspirar a algo mejor. Mi segunda pregunta sería, ¿cómo le hace usted para poder inspirarse y escribir obras tan profundas y reflexivas como la es El Maestro de los Sueños? Bueno, les voy a decir, primero el escritor tiene que formarse, leer mucho y ser un observador de la realidad si escribe novelas como las mías, que la mayoría son realistas. Entonces, al observar la realidad, mira, la novela de Bullying vino cuando yo observé que tres mayullones golpeaban a un niño delgadito, chiquito, y yo puse orden cada uno para su puesto porque era un bus escolar o encuentran a su mamá en la calle. Los malos son flojos, se engavillan para atacar al más débil, pero inmediatamente todos se replegaron y el niño se acomodó los anteojitos y me hizo así. Ahí salió un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Entonces la vida te inspira. Okay. Muchas gracias, un placer hacerle esta pregunta a usted. Buenos días, señora Rosemary. Mi nombre es Andrew Johnson y le quería preguntar, eh, en la novela Mongutito lleva la educación a su comunidad y cambia un destino. Le quería preguntar qué significa ese cambio para usted. Bueno, los educadores nos cambian, porque muchas veces llegamos a las aulas, no sabemos nada, desorientados, y el profesor se pone por delante y da una clase. Ya hay algo en ti que se detona y tú dices, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser electricista, porque todos no van a ser médicos y abogados. Entonces, a veces un plomero gana más que un médico, porque te arregla una falla y te dice son $150 y el médico te había cobrado 60 por la consulta. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que tú hagas lo que a ti te guste, que tú escojas y siempre eso está orientado
por un buen maestro, un buen profesor que nunca vas a olvidar y que siempre va a permanecer en tu corazón. Bien. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo se define el maestro de los sueños en el contexto de la novela? O sea, ¿es una idea, es una persona? Es una persona que realizó su sueño. Cuando él en primer grado dice, todos los demás chiquitines, él grande, porque era fuerte y tenía 12 años. La maestra le pregunta, ¿qué quieres ser cuando estás grande? Y él dice, maestro. Todos los chiquitines se rieron, menos una niña, la más bonita de la clase. Ella creyó en Mongutito. Entonces, se define por esa lucha incansable por alcanzar su sueño. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Evans Vergara y mi primera pregunta es, ¿cuál fue el mayor desafío que enfrentó durante el proceso de la escritura? Lo de la escuela que se derrumba, pero cada capítulo tiene su desafío. Cuando ustedes, esa es una pregunta de escritor, cuando ustedes comienzan a escribir, primero tienen que leer, prepararse. Incluso yo tengo un curso, escribo una novela desde cero, que ahí está. Cuando ustedes se preparan y van a escribir, en cada capítulo van a encontrar desafíos, unos más grandes que otros. Pero cuando ustedes terminan y ponen el punto final, la satisfacción compensa todo el esfuerzo. Gracias. Y mi segunda pregunta es, ¿qué mensaje o reflexión espera que los lectores se lleven al terminar la novela? La reflexión que yo quiero que todos ustedes hagan es como analizar su vida, recorrer ese sueño que archivaron, porque todos tenemos un sueño. Lo que pasa es que el ajetreo de la vida nos los hace olvidar. Pero si ustedes hacen un inventario desde niños, cuáles eran sus aspiraciones, no importa que tropieces, siempre y cuando te levantes. Vas a tener obstáculos, pero la realización compensa todo. Muchas gracias. Buenos días, respetada escritora. Mi nombre es Rodolfo Benítez. Eh, Usted ya nos habló más o menos de la experiencia que tuvo y el por qué la llevó a escribir sobre el personaje, el maestro, pero yo le quería más preguntar sobre si hay alguna experiencia o algún recuerdo personal que tenga que la haya inspirado a escribir la historia más de la comunidad en sí, del colegio y cómo la desarrolló. Mi admiración por el hombre de campo. El hombre de campo, de agricultura, de subsistencia, sale a buscar la comida de ese día. Se para a las 4 de la mañana y se para cantando. Y yo pregunto, ¿qué puede el mundo contra un hombre que canta en la miseria? Nada. Ese hombre va a sacar adelante a sus hijos y va a decir con gran orgullo, yo no tuve la oportunidad de educarme, pero mis hijos son profesionales. Ese es el fondo de Los Ángeles del Olvido y de El Maestro de los Sueños. Mi admiración por el hombre de campo. Y también le quería preguntar cómo logró que el paisaje, la cultura y las voces de la comunidad cobrasen vida en la trama. Eso es muy difícil, te voy a decir. Eso es muy difícil, pero yo puedo decir con gran orgullo, más de la mitad de mi vida yo viví en Chitré y en los alrededores. Las Tablas, La Tiza, todos esos campos están no solo en mi memoria, sino en mi corazón. Recrearlo fue muy fácil para mí. Si tú pones a un francés a escribir algo, no va a ser igual, pero ese era parte de mi entorno, de mi hábitat. Así es que era un desafío, pero lo resolví con el recuerdo, con esa mirada retrospectiva. Muchas gracias. Buenos días, señora Tapia, mucho gusto. Eh, Mi nombre es César Escobar y me gustaría hacerle unas preguntas que me surgieron después de leer su novela. La primera vendría siendo, ¿cómo fue el proceso de investigación o preparación para escribir sobre la realidad de las comunidades rurales? Primero que nada, yo en todas mis novelas hago un proceso de investigación bien profundo. Hago entrevistas con personas parecidas a los personajes.
Y una vez que tengo la investigación, las entrevistas, escucho, porque muchas veces te cuentan del abuelito que sembraba en el campo, lloviera o no lloviera, entonces tú todo eso lo vas conformando en un universo, creas un universo para que entonces la novela cobre vida, como tú dijiste. Excelente, preguntas de escritor. Espero que ahí salgan varios. Bienvenidos. Muchas gracias. Y en la siguiente pregunta que le tengo, noté a la hora de leer su novela que usted toca temas humanos y sociales. ¿Por qué cree importante incluir estos temas en la literatura panameña? Porque son los temas que más se parecen a la vida y para cobrar conciencia. Todo aquel que pone a un niño a trabajar cuando lee Los Ángeles del Olvido, dice, yo no puedo hacer esto. Le estoy matando los sueños. Este niño tiene que estudiar. Entonces tú haces un llamado de conciencia y también a la desigualdad. ¿Cuántas veces una persona puede ayudar a otra y no lo hace? Tiene un jardinero, un chofer, cómprele los útiles, que a lo mejor al papá no le alcanza para comprarle los útiles. Entonces es un llamado a la solidaridad, porque yo no creo en la distribución de las riquezas. Yo creo en la distribución de las oportunidades para estudiar, porque la educación es la puerta ancha por la cual las personas salen de la pobreza. Listo, muchas gracias. Bueno. Mientras tanto, quiero decirle que yo tengo un programa donde saca short. Eso lo escoge la inteligencia artificial. Así es que vayan a mi canal después para ver si ustedes resultaron ganadores es como una lotería y sale la pregunta suya y mi respuesta. Adelante. Buenos días, respetada escritora. Mi nombre es Lilianis Villarreal. Eh, Pregunta número 1. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que sueñan como Manuel con transformar una comunidad? Que nunca se rindan, que hagan todo lo posible y lo imposible, porque lo imposible deja de ser imposible cuando se convierte en posible. Tú dices, eso es imposible hasta que lo hagas. Cuando lo hagas, ya es posible. Entonces, si luchan con fuerza, determinación y coraje, van a alcanzar todos sus sueños y van a cambiar una comunidad. Gracias. ¿Qué siente usted al saber que sus libros son leídos en universidades, en colegios y que pues forman parte de la educación de tantos estudiantes? Una gran satisfacción. Nunca pensé que iba a tener ese alcance, pero ¿cómo inicia eso cuando un estudiante le dice a un profesor, yo quiero leer Roberto por el buen camino? Y el profesor dice, ¿tú tienes el libro? Sí, lo compré en la feria. El profesor lo lee y lo manda. Yo lo mando a evaluar al Ministerio de Educación porque tiene que ser un libro adecuado para niños, jóvenes y ustedes que ya son adultos. Entonces, cuando tú ves y te encuentras que alguien dice, ay, yo leí Los Ángeles del Olvido, yo digo, tiene continuación El Maestro de los Sueños. Miren, yo tengo unas novelas políticas que son 3 trilogías que se unen. Y hubo un lector que me dijo, estás como Netflix, pura temporada. Pero yo, pero él las leía todas. Yo casi me muero de la risa en la feria, pero a veces la de Mongutito fue un llamado, el maestro de los sueños, de Los Ángeles del Olvido por una lectora. Ustedes forman parte importante de mi creación. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Buenos días, honorable escritora. sí, un momentito. Buenos días, honorable escritora. Mi nombre es José Jiménez y le tengo dos preguntas. La primera, ¿cuál cree usted que es el mayor desafío que enfrentan los jóvenes hoy para alcanzar sus sueños? Yo creo que el mayor desafío está en ustedes mismos. Cuando la gente los ve luchar con determinación, encuentran la mano que los sostiene, como la mano de Erasmo con Mongutito, con el maestro Manuel. Si la gente ve que ustedes tienen esa disciplina, esa fuerza para luchar por los sueños, encuentran una mano amiga. Ese es el primer obstáculo. No lo dejen para mañana, no lo dejen que después no existe, es hoy, ahora. Gracias. La segunda pregunta es, ¿cómo puede la educación ayudar a superar estos desafíos?
lo que está haciendo ahora. Muchos se oponen a la computadora con inteligencia artificial. Pero si yo soy empresaria, ¿cómo voy a emplear una persona que tiene todas las herramientas, pero del siglo XIX? Yo quiero una persona que no solo sepa de su profesión, que sepa de inteligencia artificial con la capacidad para saber cuando está alucinando y corregirla, pero que le ayude a hacer el trabajo más rápido. Yo quiero una persona que me haga una investigación profunda, no en un mes, en una hora. Entonces, no podemos oponernos al progreso. Es el que no se monta en el tren de la tecnología, se queda en la estación del olvido. Y estoy de acuerdo que el gobierno fuerce a todos a incorporarnos a los nuevos avances, a la tecnología, con discreción. Pero el futuro es hoy. Muchas gracias. Buenos días, estimada escritora. Mi nombre es María Ángel Vierma y le tengo unas preguntas acerca de su obra. ¿Qué la inspiró a crear un protagonista en esta novela con una dualidad que incluye la lucha entre la realidad social y el mundo de los sueños? Bueno, porque la realidad social todos la conocemos. Lo que yo me hago una pregunta, ¿estamos dispuestos a cambiarlo o es más cómodo seguir como estamos? El cambio asusta, porque el cambio significa que vas a tener que hacer un mayor esfuerzo de aprendizaje y de adaptación. Y ahí está el detalle. ¿Lo quieres o no lo quieres? Tienes que quererlo, porque todos deseamos un mejor país. Gracias. Muchas gracias. La segunda sería, ¿cómo busca usted a través de esta obra fomentar en el lector la importancia de la educación y la superación personal, específicamente en la sociedad panameña? Cuando ven el ejemplo de Mongutito. Mongutito era un niño que desde los 3 años se lo llevaban al monte. Y la señora Adriana le dice a Manuel, el papá, ¿cómo pones un niño a trabajar? Dice, no, es para, como la mamá lo había abandonado, es para que tenga la certeza de que siempre voy a estar con él. Entonces, ahí la educación comienza cuando tú tomas conciencia de la novela y que como una persona que iba a sembrar al monte, aunque un niño de 3 años no podía hacer gran cosa, tenía sueños. Y muchas veces nosotros, rodeados de toda comunidad, con todo facilitado, archivamos nuestros sueños. Entonces, a despertar. Ese es el mensaje principal de la novela. Despierta y recupera tu sueño. Muchas gracias. Buenos días, un placer tenerla aquí. Mi nombre es María Alejandra Sobote y mi primera pregunta es, su obra tiene momentos muy simbólicos. ¿Cómo logra equilibrar lo poético con lo reflexivo al escribir? Eso no es fácil. En una novela realista que tenga matices poéticos, pero eso en cierta forma suaviza toda la adversidad que hay, porque el que es capaz de encontrar belleza en una situación apremiante es capaz de transformarla. Muchas gracias. Y la segunda es, si el sueño es el motor del cambio, ¿qué sueña hoy Rosmarie Tapia para la sociedad panameña y latinoamericana? Yo sueño con una juventud preparada, preparada en todos los ámbitos, una juventud que no esté tanto en TikTok. Yo estoy en TikTok, ¿saben por qué? Por recomendación de mi profesor en España. Yo tengo un profesor de tecnología en España, donde doy cursos y no, siempre estoy aprendiendo. Y me dijo, para que los muchachos de TikTok tengan otra cosa que ver, pero que no estén tanto en TikTok, sino un tema les interesa, hagan una investigación profunda, prepárense, hagan que cada día su desempeño sea mejor, que sobresalga. Yo quiero una juventud que sueñe y que cumpla su sueño. Muchísimas gracias. Buenos días, honorable escritora. Mi nombre es John Aguilar, un gusto. Y mi primera pregunta era, ¿qué tan diferente terminó siendo la historia que imaginó a la que terminó? Bueno, yo hago una estructura. Dicen que los escritores que hacen estructuras tienen un mapa, los otros una brújula que la trama los lleve donde quiera. Yo combino los dos. Y mi novela
es un 60% mapa y un 40% brújula. Así que mezclé cosas que yo no tenía ni pensada, entraron en la novela. Y por eso la novela es tan diversa, para que no se duerman, para que continúen la lectura y la finalicen. Ok. Y como segunda pregunta era, si pudiera reescribir uno de sus libros desde la perspectiva de un personaje secundario, ¿cuál elegiría y por qué? Yo creo que eso está bien difícil porque mis personajes secundarios suelen ser tan fuertes a veces como el personaje principal. Y entonces, por lo menos en Mujeres en Fuga, 3 mujeres, pero la más literaria es Sorel, la más determinante, la más fuerte es Rebeca. Si yo tuviera que escribir una novela sobre una de esas mujeres, sería sobre Rebeca. Muchas gracias. Muy buenos días, distinguida escritora. Mi primera pregunta es, ¿qué la motivó a continuar la historia de los Ángeles del Olvido en El Maestro de los Sueños? La señora que me pregunta qué es de la vida de Mongutito. Ella creía que era un personaje real y ahí surge el maestro de los sueños. Muchas gracias. Mi segunda pregunta es, ¿hay algo en su vida personal reflejado en alguno de los personajes? Mire, en toda novela hay algo del autor. Eso es, a veces ni el autor se da cuenta de que hay algo del autor. Yo admiro mucho a los educadores porque mi madre fue maestra. Y ahí está mi admiración por el educador. Una maestra que cambió vidas, una maestra que transformó la sociedad, una maestra que nunca se quejó. Y cuando venían las huelgas, ella decía, si tienen razón, participo. Si no, no lo hago, aunque sea la única maestra en la escuela que dé clase. Entonces, con esa formación y esa admiración que siento yo por los educadores, se refleja en El Maestro de los Sueños y en una novela que le hice a ella que se llama Vida de Compromiso, que está dedicada a él. Así que yo siento una gran admiración y eso está en la novela. Muchísimas gracias. Tenga buen día. Buenos días, respetada escritora. Mi primera pregunta es, ¿por qué eligió este tipo de narrador y qué efecto buscaban mantener esta distancia, incluso en momentos de alta emoción como el derrumbe? Mire, cada trama exige un narrador. Yo en mi curso tengo, escoja el mejor narrador. Cuando yo quiero contar una historia que es testimonial, cojo el narrador en primera persona. Cuando yo quiero contar la historia de muchos personajes, escojo el narrador omnisciente en tercera persona. Entonces, cada historia requiere de un narrador y después de un gran análisis de ver cuál es la trama, escogí el narrador del Maestro de los Sueños. Mi segunda pregunta es, ¿cómo manejó el contraste en el ritmo entre la vida diaria y el lector? Esa es también pregunta de escritor. Yo hago una curva del ritmo. Ustedes no ven que cuando ustedes comienzan a leer una novela mía, desde Roberto, que comienza quieto, man, si respiras, te muere con una 9 milímetros en la cabeza, yo los atrapo. A gente dice que garra, yo prefiero decir yo abrazo al lector y no lo suelto hasta que termina la última parte. Pero en esa curva de ritmo no puede ser todo muy alto porque le da un infarto al lector. Entonces hay momentos en que desciendo un poquito, vuelvo y levanto la curva y eso lo hago yo al final, la última revisión, la curva del ritmo. Si hay una parte en la cual la novela cae, si tengo que cortar, corto. Si tengo que eliminar texto, lo hago. Esa pregunta Muchas de gracias. Muchas gracias. Buenos días, señora Tapia. Bendiciones. Mi nombre es Aaron Pelier. Ok, tengo dos preguntas para usted. La primera es, ¿qué le inspiró a usted a crear al maestro como un símbolo de esperanza y transformación en las comunidades rurales? Porque el maestro lo es todo en una comunidad rural. El maestro es el consejero, es el que le enseña a sus hijos, es inclusive el que rescata a los niños en una tragedia. Miren esa parte donde Manuel arriesga su propia vida hasta que todos sus estudiantes están a salvo. El maestro lo es todo. Y yo quise ponerlo porque muchas veces lo olvidamos y la crítica contra el educador, la crítica contra el maestro. No nos centremos en un grupito que hace cosas indebidas. La gran mayoría son
un ejemplo para la sociedad. Bien, muy bien. Y la última pregunta es, en la novela se muestra un fuerte contraste entre la vida de los niños antes y después de la educación. ¿Esto está basado en experiencias que usted ha conocido o vivido? Perdón, la última O parte. sea, voy a repetir la pregunta. En la novela se muestra un fuerte contraste entre la vida de los niños antes y después de la educación. ¿Esto está basado en experiencias reales que usted ha conocido? Totalmente. Hay un antes y un después de que un niño, un joven se eduque. Antes, pedir limosna, trabajo infantil, toda clase de peripecias. Cuando el niño, joven, adulto se educa, no solo prospera él, saca a la familia adelante, porque siente que ese es su compromiso. Hay un antes y un después de la educación, bien notable, y quise reflejarlo en mi novela. Muchas gracias. Dios la bendiga, ¿ok? Amén. Muy buenos días, señora escritora. Me llamo Yalito Analicio y bueno, le vengo a dar mis dos preguntas sobre la novela. ¿Qué importancia tiene el sueño y la esperanza en el desarrollo humano según la novela? La esperanza, de allí sale el sueño. No podemos caminar bajo el sol sin esperanza. El sol es la adversidad, los problemas diarios, pero cuando tenemos esperanza, ella guía nuestros pasos hacia un porvenir próspero, hacia los sueños. ¿Y cómo se realizan los sueños? Teniendo fe en ti mismo de que lo vas a poder lograr. Esa es la respuesta. Gracias. ¿Por qué considera importante escribir sobre temas sociales y educativos? Para hacer un llamado a la conciencia. Yo tengo también novelas políticas, casi siempre antes de las elecciones saco una novela política para que la gente tenga la perspectiva de la realidad y saber que tú escoges. No son los rusos ni los cubanos, eres tú. Y tú eres el responsable de escoger un gobierno que su prioridad sea la educación, la salud, la vivienda. Entonces, por eso hago novelas sociales, por eso hago novelas políticas, para hacer un llamado a la conciencia. También tengo una novela romántica, también tengo una novela de suspenso, tengo una novela de miedo que me pidió un niño de 9 años. Digo, no la puedo hacer. Dice, ¿cómo no? Si usted es mi escritora favorita. Y le hice El murmullo de la sombra. Entonces tengo de todo, pero mi centro es la novela social. Gracias. Bueno, Muy buen día, escritora Tapia. Un honor aquí poder conversar con usted. La primera pregunta que tengo es, me encanta el enfoque que usted da en los jóvenes de perseguir sus sueños. ¿Qué otra cosa cree que le falta más a esta época, por así decirlo, a esta juventud de ahora? a esta juventud le falta más enfoque en sus estudios. Muchas distracciones. Si ustedes ven en el celular, él marca cuántas horas diarias. Hay personas que tienen 7 horas diarias, como un trabajo en el celular y no estudiando, sino viendo memes, viendo TikTok, viendo toda clase de intrascendencias. Entonces yo quiero que la juventud se enfoque en sus estudios, en formarse, en salir adelante. Mucha gente dice, estoy buscando trabajo, pero ¿qué trámite hiciste? ¿Qué clase de currículum presentaste? Tienes que hacer un currículum optimizando tu perfil primero y después tu formación. Entonces, eso es lo que yo quiero, que se enfoque. ¿Ok? ¿Y qué consejo usted le daría o qué cree que necesita un joven que desea ser escritor y llegar algún día a publicar un libro? Leer, 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 prepararse en creación literaria y ahora es muy fácil publicar, porque con inteligencia artificial puedes hacer la portada. Entonces, en Amazon puedes publicar en ebook, en papel y en audio. Y haz la historia familiar y pídele una cuota a cada uno de tus familiares que salen en la novela. Mandas a hacer 30 libros. A cada uno que dio un aporte le das un libro. Y cuando tienes todo ese dinero, entonces comienzas, haces 100, 200 y ahí te vas como escritor. No hay que invertir. Antes había que hacer 1000 libros
ya eso pasó. Cuando yo empecé, lo mínimo que podías hacer eran 1000 libros. Entonces ya eso terminó y entonces te vas dando a conocer. Ok, muchas gracias. Bueno, Muy buenos días, escritora Rosemary Tapia. Para mí es un honor poder hacerle estas preguntas. Mi primera pregunta sería, ¿de qué manera el maestro de los sueños dialoga con la realidad social y cultural de Panamá al momento de su publicación? de todas las maneras posibles. Primero, para que nosotros tengamos bien claro que el maestro no es un funcionario de 6 horas. El maestro está disponible las 24 horas. ¿Cuántos maestros rurales le han tocado a la puerta en la madrugada porque el estudiante tuvo un problema? El papá lo maltrató, salió corriendo, buscó refugio donde el maestro. El maestro se lleva trabajo para su casa y se pasa altas horas de la noche preparándose. El educador, en fin, maestros, profesores, catedráticos, todos. Entonces, esa realidad hay que verla y no hay que subestimarla. Ah, no, que ellos tienen 3 meses de vacaciones. Ellos no tienen vacaciones. Ellos siguen funcionando. Ellos siguen ayudando. Muchas gracias. Mi segunda pregunta sería, ¿cómo desarrolló la construcción psicológica de los personajes en El Maestro de los Sueños? ¿Y qué aspectos de la realidad panameña quiso reflejar en ellos? Muy buena, esa es otra pregunta de escritor. Yo hago una ficha del personaje. Primero pongo una descripción, aunque después no la ponga en la novela, para conocer al personaje. Entonces, cuando me lo imagino, le pregunto, ¿cómo te llamas? El nombre primero que me llega a mi mente me lo mandó la ficción, me lo mandó la trama. Después voy poniendo sus deseos, sus frustraciones, porque cuando tú conoces al personaje, lo puedes poner a actuar. Miren que mis personajes hablan diferente. Hay novelas que todos los personajes hablan igual que el escritor. Eso a mí me da mucha pereza. Entonces, cuando tú pones profesión, incluso yo le pongo el signo del zodiaco, porque en mi juventud estudié astrología y me encanta poner las diferentes personalidades. Un Sagitario no se comporta igual que un Escorpio. Y entonces ahí está la riqueza de los personajes para reflejar la realidad circundante. Muchas gracias. Buenos días, escritora. Primero decirle que adoro su novela de Travesías Mágicas y pues segundo, hacerle sus respectivas preguntas que sería, entre todos los personajes de la obra, ¿hay alguno con el que usted se identifique especialmente o represente una parte de usted misma y el por qué? No represento una parte de mí misma, pero Mongutito es mi personaje favorito, porque es un niño que pasó tantas dificultades, pero siempre amó, en las peores circunstancias. El amor era su derrotero, era su norte. Entonces, para mí, Mongutito es la estrella de la novela. La próxima pregunta, ¿cuál es? ¿Qué le gustaría que los escritores recuerden del maestro de los sueños cuando cierren el libro? Yo quiero que busquen su sueño, que no me digan que no lo tienen escondidos. Busquen ese sueño. Y si no lo tienen, porque las circunstancias los agobiaron, construyan un sueño y trabajen por su realización. Muchas gracias. Hola, bueno, señora Tapia. Leyendo su libro me encantó a tal punto de hacerme esta pregunta. ¿A usted le gustaría ver su obra adaptada al cine o al teatro? O sea, ¿cómo se le Miren, imagina eso? al cine, si alguno de ustedes tiene contacto con cineasta, estoy abierta. Por eso sí, revisando yo y que no me cambien el argumento. Inclusive que yo pueda ver los personajes y que yo pueda ver el guión, cómo ellos lo adoptaron. Estoy abierta al cine porque todas mis obras, sobre todo las que son series, no solo serían para películas, serían para series. Yo tengo 2 trilogías que hacen 6 novelas. Esa quería una serie de Netflix espectacular. Entonces, eso es lo que yo quiero. Yo me abro a esa posibilidad. Ya quiero verla en la pantalla grande. Mi segunda pregunta sería, ¿hay alguna obra literaria o autor que haya influido en su estilo de escritura para esta novela? No, porque te voy a decir, influyeron todos.
Yo leo muchos, miren, para que usted, el año que menos leo, leo 100 libros. Yo estoy entrenada como lectora experta, que me entrenó un profesor cubano que llegó a Chitré, que tú lees por bloque y por el movimiento rápido de los ojos. Entonces, yo leo mínimo 100 libros al mes y yo siempre fui una lectora voraz. Entonces, yo tengo la influencia de todos, pero yo estaba buscando mi voz y la encontré desde la primera novela. Así es que yo digo que todos hicieron su parte, pero yo encontré mi voz. Ok, muchas gracias. A la orden. Buenos días, estimada. Mis preguntas para usted, como primera sería, ¿cuál considera usted como escritora que es el mensaje principal que nos quiere dejar a nosotros como lectores de esta novela de Maestro de los Sueños? La realización de los sueños que va paralela a la superación personal. Y para usted como escritora, ¿cuál es el género que usted más disfruta escribir? Novela. Yo escribo novela porque novela es el género que más se parece a la vida. Porque cuando tú estás leyendo una novela, tú dices, ay, este personaje es igual de odioso que mi vecino. Ay, yo esta mujer la detesto, se parece a fulana. Entonces te hace vivir las vidas de las novelas y te advierte que en la vida todo tiene consecuencias. No es que Dios castiga, sino que cada acción conlleva una reacción. El karma, causa y efecto. Entonces tú dices, yo tengo una novela sobre el embarazo en adolescentes, La Noche Oscura. Y entonces las muchachas decían, ay Dios mío, pero cómo se le complicó la vida. Digo, ¿qué indica? Que hay tiempo para estudiar y después para formar una familia. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Buenos días. Mi primera pregunta sería si usted tuvo algún sueño o experiencia personal que haya influido en la historia. Yo creo que mi sueño, yo desde los 15 años yo quise ser escritora, pero en Panamá en ese tiempo no se podía vivir de la literatura. Por lo tanto, trabajé 25 años con mi hermano Raúl, me dediqué con alma, corazón y vida a ese proyecto, pero a los 49 años me retiré para dedicarme a la literatura y fue la realización completa y absoluta. Entonces, ese era mi sueño, yo lo cumplí como lo cumplió Mongutit. Bien. Y mi segunda pregunta sería, ¿cómo logró equilibrar las cualidades humanas y misteriosas del maestro para que el lector sintiera admiración por él? Yo te voy a decir que eso era como una balanza. ¿Y eso cómo se consigue? Primero tú creas, no corrijas mientras creas el manuscrito. Cuando lo vas a revisar, tienes que tener esa objetividad. Por eso que yo digo que uno crea con el hemisferio derecho, corrige con el hemisferio izquierdo, ya eres analítica, ya dices esto aquí tengo que quitarlo, esto aquí tengo que desarrollarlo más y después encuentras el balance que se merece el lector, porque el lector se merece un libro que lo atrape y que cuando lo cierre se sienta esperanzado en un mejor país, en ser una mejor persona cada día. Muchas gracias. Buenos días, doctora. Mi nombre es Pedro Gravina. Mis preguntas están más que todo orientadas a la trama de la novela. Primero, ¿cómo fue tan fácil haber perdonado a Ernesto a pesar de que intentó robar a su hija y qué mensaje transmite? Porque el perdón nunca es fácil. Tú cuando lo lees, lo ves fácil, pero el perdón depende mucho de la nobleza del alma de quien te perdona. Y el perdón es un regalo que tú te haces a ti mismo, porque si tú no perdonas, te haces rehén de la persona que te hizo sufrir. Entonces el perdón más que nada es un regalo para ti, para no llenar tu corazón de resentimiento. Bien, entiendo. Mi segunda pregunta es, ¿de verdad convenía que Manuel se convirtiera en director cuando era tan buen profesor enseñando y orientando a los estudiantes? Sí, porque Manuel era un líder. Y él como director iba a hacer que cada uno de sus educadores reflejaban toda la lucha que él tuvo, que fuera como un espejo su trayectoria. Y él como líder se merecía ese puesto para inspirar a todos los educadores. Entiendo. Muchas gracias. ¿Cómo no? Muy buen día. Mi nombre es Ian. Un gusto. Me gustaría hacer la primera pregunta que sería que como Mongutito
¿cuáles serían los desafíos que usted enfrentó a la hora de realizar su sueño como escritora, al menos al principio o a fecha de hoy? ¿Qué desafíos se enfrentó? Mire, el peor desafío fue la envidia de aquellos que no pudieron dar un paso al frente y se quedaron en las filas de la mediocridad, porque pasan por la vida hurtadillas, temerosos de que alguien pueda reprocharle esa tremenda osadía de existir en vano. Son contrabandistas de la vida, no hacen nada, y todo aquel que tiene éxito, que tiene lectores que lo quieren, entonces lo atacan sin piedad. Pero yo después comprendí que todos esos ataques era un aplauso al mérito. Incliné la cabeza y dije gracias. Ok, pues. Eh, y mi segunda pregunta sería, ¿cuál sería su mejor consejo para alguien que se ha perdido a sí mismo y que no conoce sus sueños? ¿Qué consejos le daría como para encontrar? Si no conoces tu sueño y no lo encuentras, constrúyelo. Hazte esta pregunta: ¿qué me haría a mí feliz? Y ahí en ese espacio está tu sueño. Y si no, y si se fue, se olvidó, constrúyelo día a día, que cuando ya lo tengas claro, vas a trabajar por realizarlo. Muchísimas gracias. Buenos días, doctora. Mi primera pregunta era sobre, en el desarrollo del personaje del Mongutito, si usted de una manera vio reflejado la esperanza en él. Sí, todos los niños tienen esperanza. El niño nace bueno, inclusive el que es delincuente cuando era niño era bueno. El entorno lo corrompe. Y entonces en esa etapa de ese niño hay que ayudarlo para que estudie, para que se forme, para que tenga una profesión, para que se pueda ganar la vida y salir adelante. Pero todos los niños tienen esperanza de mejorar aunque no hayan comido. Entonces, mejoremos esa realidad de los niños. Mi segunda pregunta era que imagino a la hora de perseguir este sueño de usted, tuvieron bastantes conflictos. ¿Cómo usted logró llevar estos? Yo fue con la filosofía de que lo que no te mata te hace más fuerte. Que digan lo que quieran porque la opinión de ellos no me interesa. A mí me interesaba la opinión de los niños de Travesías Mágicas que me amaban. Y un niño me dijo, en los tiempos de Harry Potter, Travesías Mágicas es mejor que Harry Potter. Para mí, en mi primera feria, ese fue el mejor de los piropos. Los ladridos de los perros me indican que estoy cabalgando. Es interesante, muchas gracias. Pilar. Antes de concluir, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la escritora Rosemary Tapia por habernos acompañado hoy, por compartir con nosotros su tiempo, su conocimiento y su paciencia al responder nuestras preguntas. El Maestro de los Sueños es una obra que nos invita a reflexionar, a creer en nosotros mismos y a seguir persiguiendo lo que anhelamos. Ha sido realmente un honor para mí poder conversar con usted, conocer más sobre su proceso creativo y escuchar sus valiosas palabras. Gracias por inspirarnos con su ejemplo, por su cercanía y por mantener viva la pasión por la lectura y la literatura panameña. Le deseamos muchos éxitos en todos sus proyectos y esperamos volver a compartir con usted en futuras ocasiones. Excelente, te expresas muy bien. Eso indica que eres una lectora, pero probada ya. Así es que muchas gracias, un abrazo, un fuerte abrazo a todos. En pueblo entre montañas, allá vivía Mongutito. Con 12 años por fin aprendió a leer, a escribir su destino. Soñaba con ser maestro, regresar a enseñar a la vieja escuela que un día lo vio soñar. Mongutito regresó, hizo su sueño florecer. La nueva escuela se levantó, juntos lo lograron y el maestro encontró la felicidad en lo que amaron. Pero un día llegó la tormenta, la escuela se derrumbó. El maestro Manuel en los escombros lloró y entonces Erasmo extendió su mano. Vamos a levantarla, no te rindas, hijo.
con retos en el camino, pero sin miedo a fallar. El niño que soñaba nunca dejó de luchar, y ahora sus palabras son luces en la oscuridad, para aquellos que sueñan con poder cambiar. Porque todo aquel que sueña y no se rinde vuelve a ver la luz, aunque el camino sea difícil, con el esfuerzo del pueblo y un corazón fuerte. Porque todo aquel que sueña y no se rinde vuelve a ver la luz, aunque el camino sea difícil, con el esfuerzo del pueblo y un corazón fuerte. Mongutito regresó, hizo su sueño florecer. La nueva escuela se levantó, juntos lo lograron, y el maestro encontró la felicidad en lo que amaron. Pero un día llegó la tormenta, la escuela se derrumbó. El maestro Manuel en los escombros lloró, y entonces Erasmo extendió su mano. Vamos a levantarla, no te rindas, hijo. Porque todo aquel que sueña y no se rinde vuelve a ver la luz, aunque el camino sea difícil, con el esfuerzo del pueblo y un corazón fuerte. Porque todo aquel que sueña y no se rinde vuelve a ver la luz, aunque el camino sea difícil, con el esfuerzo del pueblo y un corazón fuerte. Mongutito regresó, hizo su sueño florecer. La nueva escuela se levantó, juntos lo lograron, y el maestro encontró la felicidad en lo que amaron.